Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en este martes 4 de noviembre junto al pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Justamente, una cariñosa bienvenida y también con un gran abrazo. Mira, hay una frase que está en nuestra pauta que dice lo siguiente: si las obras están ausentes, hay solo otra manera de probar que nuestra fe es genuina: la ortodoxia. Estoy mirando un poquito porque de improviso uno se encuentra con algunos términos que ¿no se usan normalmente? Que no se usan normalmente, claro, y a veces nos dejan un poquito en el aire en relación a esto, pero la ortodoxia es un concepto que está principalmente como un principio, es un principio de una doctrina, vamos a decirlo de otra manera, quizás... si yo estoy en conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales de una religión, ¿no es cierto?, entonces eso es, la mayoría lo acepta como ortodoxia. Y si uno cree las cosas correctas, entonces tiene que tener fe. ¿Es verdad eso? Tiene que tener fe, tiene que estar apegado a las normas realmente. Bueno, hay varios textos, porque Santiago 2:19 es bastante fuerte, porque dice: tú crees que Dios es uno. Hasta aquí hay una norma, un principio de los judíos, y nosotros también creemos que Dios es uno. Bien haces, estás en el camino correcto. Y luego da una frase lapidaria, y digo yo lapidaria porque dice: también los demonios creen y tiemblan. O sea, no solamente creen, sino también tiemblan. Pero que, ¿sabes? En cuanto a esto, en cuanto a la fe de los demonios, podríamos decir de que es producto de la evidencia, pero para ellos no les afecta en absoluto, porque ellos no cambian. El hecho de saber que Dios existe no los hizo cambiar, no hizo cambiar a Satanás. Satanás sabía desde el comienzo que desde que fue creado sabía la existencia de Dios. Pero eso no le ayudó para no hacer lo que hizo. Entonces tenemos que considerar esto. Hay una tremenda diferencia en esta fe, entre comillas, de los demonios. Fíjate, si lo llevamos al terreno nuestro, yo creo que la reina Isabel existe, pero a mí no me incumbe eso, no tiene ningún cambio. Quizás para un británico eso es importante, y eso hace una diferencia en su vida. ¿Te fijas? A lo mejor ellos, por ejemplo, en el aniversario de la reina, ellos van, en fin, tienen días especiales y todo eso. A mí no tiene ninguna injerencia en mi vida el hecho de que ella existe. Yo sé que existe, pero, como digo, no modifica mi forma de actuar ni absolutamente nada. Bueno, Satanás sabe, y sabe mejor que nosotros, que Dios existe, pero, como digo, esa fe, entre comillas, no sirve absolutamente de nada, porque Él sigue siendo el mismo. Ahora, se espera que nuestra fe en Dios haga un cambio en nuestra vida, que realmente tengamos esa experiencia. Y estoy recordando lo que aconteció con Zaqueo. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, quiso ver a Jesús, se subió en un sicomoro. Jesús, al pasar, se fija en él, lo llama por su nombre y le dice que va a ir a su casa. Y el hecho de ir Jesús a su hogar hace una diferencia. Hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque Zaqueo cambió completamente, algo que a lo mejor nadie se hubiese podido imaginar. Zaqueo dice: si he defraudado, dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Está haciendo una obra. Claro, y fíjate, eso nadie se lo podría imaginar. Seguramente Zaqueo, como jefe de publicanos, era el más ladrón de todos. Seguramente era calificado así. Entonces, luego Zaqueo dice: voy a hacer hay un cambio en él, no un cambio que el Señor le obliga, sino que producto de esa relación, él dice: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo voy a
se lo voy a devolver cuadruplicado. Y quizás una frase bastante interesante, porque Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Claro. O sea, Él entró, claro. Jesús, y Él es la salvación. Justamente. Podríamos decir de que hay dos tipos de creencia. Una es la creencia intelectual. Yo creo algunas cosas, pero nunca me sirven a mi vida, no tienen ningún efecto en mi vida. Eso es lo intelectual. Estaba leyendo un libro que decía, mire, por ejemplo, dice, yo creo que el cuadrado de la hipotenusa es un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, dice, y si me exigieran, podría demostrarlo, pero no tiene la más mínima influencia en mi vida. Claro. Yo recuerdo cuando estudiaba, una vez le dije al profesor, estaba estudiando auditoría, le dije al profesor, ¿y por qué nos pasan esto? Si esto no me va a servir en la vida práctica. Sino, justamente tienes razón, me dice, pero tu mente se va a abrir a otros conceptos de análisis, de cálculos, me dice, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Quizás no te sirva nunca, no la uses nunca, o sea, es algo intelectual, pero de algo sirve. Pero luego está la otra manera de creer, la que es efectiva, la que sí influye, la que produce cambio, la que produce unas direcciones distintas, y esa es la fe, y esa es la obra que Santiago está diciendo acá, cuando mencionaba estos conceptos, ¿no es cierto?, justamente de que los demonios creen, como tú decías, y Pablo, Santiago lo decía, y tiemblan más encima. Ahora, ya que mencioné a Pablo, quizás leo allí Segunda de Corintios 4:2. Antes bien dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto está en Segunda de Corintios capítulo 4:2. Pablo describe la obra del Hijo de Dios al cumplir la misión de Salvador que Él, ¿no es cierto?, había venido a hacer, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si tú tienes el concepto de salvación, luego tienes que actuar bajo ese concepto e ir, porque Dios ya nos hizo salvos, estamos salvos, estamos en el camino de la verdad, pero tenemos que venir a ese concepto de la salvación. Ahora, fíjate, práctica. Por otro lado, Santiago también nos habla de aquellos que se han extraviado. Dice en Santiago capítulo 5 versos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Interesante, porque es así como concluye la epístola a Santiago, ¿eh? Entonces ese concepto nos ayuda a entender lo que él ha estado diciendo. Si nosotros cambiamos, hacemos cambio en nuestra vida, y estos son conceptos de obra, hacer algo, pero no para salvarme, sino porque soy salvo. Gracias, amables oyentes, por la compañía de este día, y que el Señor los bendiga. Bendiciones. La fe debe manifestarse en nuestra vida o no es una fe salvadora. En cambio, es la fe de los demonios, y tal fe no nos salvará, como tampoco los salvará a ellos. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.